La segunda sesión de este taller sobre el diseño estratégico de programas de movilidad virtual. Lo que vamos a ver hoy día son estos temas. Entonces, hoy día va a ser un día mucho más con más información práctica. Entonces, realmente vamos a trabajar paso por paso cómo construir estos programas de movilidad virtual. Primero, vamos a hablar un momento sobre la movilidad virtual para la competencia global y vamos a ver algunos términos y definiciones. Vamos a ver ejemplos de movilidad virtual. También vamos a hablar sobre los objetivos y beneficios de la movilidad virtual. Ahí después vamos a pasar a la parte de realmente trabajar el tema en forma práctica, una metodología, entonces pasos y acciones para diseñar programas de movilidad virtual y consideraciones importantes para cada paso. La movilidad virtual estudiantil se compone de dos componentes, ¿no? Primero, la idea de movilidad, entonces, y la movilidad es justamente el propósito de la movilidad estudiantil, es desarrollar la competencia global en los estudiantes. Eso es su propósito, es desarrollar las habilidades, los valores, actitudes y conocimientos globales. Después tenemos el otro componente, y eso es los recursos digitales. Entonces, en este momento, entonces no tenemos movilidad presencial, pero lo que hace, entonces, modelos de digitalización, entonces, nos permite, entonces, la comunicación, la colaboración y aprendizaje con las herramientas excelentes que tenemos para la movilidad y que también son esa fuente de potencial de innovación. Entonces, si ajuntamos estos dos componentes, la idea de movilidad, el propósito que tiene la movilidad, más la digitalización, los recursos digitales y ese entorno digital o virtual, tenemos iniciativas y programas de movilidad virtual estudiantil. Hay muchas definiciones, ¿no? Hay mucha información. Entonces, si uno hace en Google de qué es la movilidad virtual o definiciones, entonces hay mucha información. Y lo que también se ve son diferencias en la definición y conceptualización de movilidad virtual según zona, región del mundo. Entonces, hay una cierta concepción de la movilidad virtual, tal vez en los Estados Unidos, hay algo diferente en Europa, entonces sí va a haber. Pero a la final hay que pensar más en ideas claves, entonces no en las diferentes definiciones y en ciertos elementos de las definiciones o del concepto, ¿no? Entonces, según el Erasmus, entonces que obviamente es un programa de la Unión Europea muy activo, entonces en temas de movilidad presencial y también virtual. Para ellos es un conjunto de actividades apoyadas por las tecnologías de la información y la comunicación que realizan o facilitan experiencias colaborativas internacionales en un contexto de enseñanza, formación o aprendizaje. UNESCO define la movilidad virtual igual como uso de la tecnología para crear una colaboración transfronteriza que mejore la comprensión intercultural y el intercambio de conocimientos. De aquí las ideas claves, entonces lo que hay que acordarse es primero ese entorno, un entorno apoyado por la tecnología de la información y comunicación, entorno de aprendizaje en enseñanza y la idea de comunicación, colaboración, intercambio, interacción y comprensión intercultural, ¿no? Para tener otra vez esas experiencias transformadoras, significativas. Hay otras definiciones, tal vez un poco más sencillas. En pocas palabras, los programas virtuales son cualquier programa estructurado de movilidad en el que los estudiantes tienen la oportunidad de participar en línea y de forma remota en lugar de un viaje, ¿no? Un viaje a un destino
extranjero. Entonces, la movilidad virtual realmente brinda esa oportunidad, es una oportunidad innovativa y que les dé esa oportunidad internacional en línea. Ejemplos de movilidad virtual. Entonces, hay muchos ejemplos de movilidad virtual. Solo voy a hablar de estos 3 ejemplos, pero hay más ejemplos de movilidad virtual. Hay lo que son los intercambios en línea. Entonces, cuando una universidad oferta la posibilidad de que los estudiantes tomen materias en línea en su institución o en otra institución y reciben créditos, ¿no? Al aprobar las materias. No sé si tal vez están ofertando este tipo de movilidad virtual para sus estudiantes o estudiantes internacionales. Entonces, hay cursos cortos en línea, entonces también para estudiantes salientes o entrantes. Normalmente son temas muy específicos, módulos de aprendizaje que también llevan a ciertas certificaciones. Entonces, eso también hoy en día yo creo que es un tema clave, porque para agregar otro valor también a los currículos, entonces se está haciendo en todas partes del mundo cursos cortos, ¿no? Para tener ciertas certificaciones en ciertas áreas, especializaciones que ayudan, que apoyan al currículo y también después sirven en el mercado laboral. Entonces, esto es algo que se está haciendo mucho. Y también existe el aprendizaje colaborativo internacional en línea. Entonces, esto en los Estados Unidos se llama COIL. En Europa simplemente es movilidad virtual. Pero lo que hace es conectar las aulas. Entonces, ustedes justamente hablaron ahora de no internacional, pero regional, pero un aprendizaje colaborativo en línea. Entonces, nosotros conectamos estudiantes, conectamos aulas de 2 o más instituciones que pertenecen a diversos países y entornos culturales. Entonces, otra vez me voy a enfocar en lo que es el aprendizaje colaborativo internacional, ¿ya? Pero también a nivel regional, obviamente están haciendo este tipo de actividad. El aprendizaje colaborativo internacional en línea, entonces eso también quiero definir un poco más. Es una estrategia de internacionalización del currículo. Estamos conectando estudiantes en diferentes países, de diferentes instituciones, que obviamente que viven dentro, que son de diferentes entornos culturales, ¿no? Y lo que hacen los estudiantes aprenden de modo colaborativo. Entonces, esa es la idea. Entonces, siempre hay que pensar, cuando se hace algún tipo de actividad, clases de espejo, ese elemento de colaboración, para que el estudiante no sea un participante pasivo. Entonces, mejor que realmente que esté interactuando dentro del grupo de estudiantes y así obviamente desarrollar sus competencias globales y también digitales. Entonces, ejemplos del aprendizaje colaborativo internacional en línea son los clases de espejo, o también se llaman co-dictados, talleres, foros de discusión, proyectos de investigación. De nuevo, estamos hablando de un trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación, porque ahí los estudiantes tienen que comunicarse con otros estudiantes. Entonces, tenemos ese elemento de comunicación intercultural de todos los estudiantes. Y también este tipo de actividad puede variar en tiempo. Entonces, se puede tratar de un par de clases, unas unidades o módulos. Puede ser incluso el semestre completo, según la planificación, ¿no? de las personas que están involucradas en la actividad y los objetivos de aprendizaje. Lo que yo he visto en mi experiencia es, se empieza tal vez con una clase espejo y después crecen, entonces
el interés, crece el interés de tener como algo por todo el semestre o una actividad más compleja, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de hacer clases espejo y tener ese contacto con otros profesores y otros estudiantes. Normalmente nacen ese interés por hacer más. Y para mí, esto es lo importante de este tipo de actividad, de aprendizaje colaborativo internacional en línea, porque lo que tenemos es la colaboración. Y para mí, la colaboración lleva a innovación, lleva a transformación, lleva a cambios positivos. Entonces, al desarrollo del estudiante, ¿no? Entonces, adquirir esas formas de pensamiento más complejo. Entonces, quería también definir qué es exactamente. Entonces, las clases de espejo son las clases lideradas de manera conjunta, ¿no? Por 2 o más profesores, uno o puede ser tal vez más por cada institución, encargados de planificar las clases, motivar la participación de sus estudiantes y evaluar la actividad. Entonces, vamos a hablar después de lo que es la evaluación. Y con esto trae muchos beneficios. Entonces, trae los beneficios de oportunidades para que los profesores puedan trabajar juntos y tener más experiencias de exposiciones, de interacción internacional y virtuales. También aporta esta actividad a los procesos y estrategias de internacionalización de cada universidad, que obviamente también favorece cualquier evaluación, acreditación, aseguramiento de calidad, y lo que hace también es motiva a otras actividades. Entonces, cuando docentes encuentran una cierta química y les gusta trabajar conjuntamente, y yo he visto que después salen tal vez clases de espejo para todo el semestre o un proyecto de investigación o invitaciones para participación en conferencias. Entonces, es algo que uno está ampliando personalmente su red profesional, personal y para la institución también. Entonces, están incrementando la visibilidad de la institución y de su persona. Entonces, lo que hacemos con el propósito de movilidad es justamente eso. Abrimos las perspectivas globales, entonces damos esa oportunidad de personas de diferentes países y culturas para aumentar su conocimiento y respeto por otras personas. Y las actividades, voy a enfatizar muchas veces esa idea del aprendizaje colaborativo. Entonces, eso, aprender de otras personas, tener que trabajar con opiniones diferentes, trabajar dentro de entornos diversos, buscar esos entornos diversos y diferentes, ¿no? Entonces, y tener esas experiencias interculturales, porque ahí realmente crece hay ese crecimiento de la persona. Los beneficios de la movilidad son muchos. Entonces, en la primera sesión sí escuché de ustedes que sus estudiantes quieren algo diferente, quieren nuevas experiencias, entonces quieren interactuar con otras personas. Entonces, eso realmente hay que aprovechar. Entonces, y con los estudiantes conjuntamente darles estas experiencias. La movilidad virtual mejora la calidad de cualquier programa, porque no se puede mejorar uno como persona, como institución, el trabajo que ustedes hacen sin diversidad y diferencia. Yo aprendo si yo me encuentro en una situación difícil en la cual yo tengo que pensar y reflejar y pensar y reflejar y así pensar tal vez de una forma diferente que antes. Eso es el aprendizaje. El aprendizaje no es pensar la misma cosa todo el tiempo. No es. Entonces necesitamos
que mejore la calidad de la educación a través de la introducción de diversidad y diferencias. No podemos aprender si las expectativas son las mínimas y si no, los estudiantes no experimentan esas situaciones de disonancia, de algo diferente, que les hace parar y pensar y tener que resolver de alguna forma, obviamente con el apoyo del profesor, de la profesora. Ese es el rol y trabajo que tenemos, pero tiene que haber esa disonancia. Eso también es importante. La movilidad virtual no es un sustituto, no es una segunda mejor opción, ¿no? Para los estudiantes que no pueden tener movilidad internacional presencial durante sus estudios. La movilidad virtual es algo independiente, con sus propios méritos y propósitos. Y la realidad es que los estudiantes, la mayoría de estudiantes, no pueden participar en programas de movilidad presencial por razones económicas, por razones de su situación familiar. Entonces, tal vez son estudiantes adultos, profesionales que ya están trabajando, entonces no se pueden dar el lujo de hacer un intercambio, tal vez un curso corto, pero hay muchas razones por las cuales las personas no pueden participar en lo que es la movilidad presencial. Y yo he visto un cambio interesante, que ustedes también observaron este cambio. Al comienzo del COVID, entonces primero no teníamos nada, entonces movilidad, la idea de movilidad se quedó ahí. Después empezamos a ver la movilidad virtual como un reemplazo. Y ahora, con estas experiencias que hemos tenido, estamos viendo la movilidad virtual como algo muy beneficioso, que es para todos, que podemos incluso integrar cada semestre, en todas las clases, podemos integrar experiencias internacionales. Lo importante aquí es siempre pensar en la planificación. Entonces, ustedes, cuando ya están pensando en hacer algún tipo de actividad, porque la verdad es que hay muchos diferentes tipos de movilidad virtual. Pero hay que pensar, lo más importante es realmente crear esa experiencia significativa que logra transformar la vida de sus participantes. Y eso tal vez suena un poco ambicioso, pero por lo menos un movimiento. Lo que queremos es un cambio en los estudiantes, ¿no? Un movimiento. Otra vez que algo después de experiencia, que hay un antes y un después. Entonces, lo importante cuando uno está planificando es identificar que realmente va a ser esa experiencia significativa y transformadora y generar las interacciones significativas. No significa que los estudiantes estén ahí de forma pasiva y solamente están viendo la pantalla. Entonces, tienen cómo van a interactuar, cómo van a participar en la iniciativa.